En la continuidad informativa de Chacra Televisión, vamos a abordar las cuestiones que tienen que ver con la economía, con los impuestos, con la inflación, en definitiva, con lo que es la vida de los argentinos, ¿no? Ni más ni menos la problemática que afecta a las empresas de todo tenor, a las agropecuarias, por supuesto, pero también a la vida de los argentinos. Está con nosotros Marcelo Rodríguez, director del estudio MR Consultores. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo va? Hola Horacio, qué gusto volver a encontrarte. Sí, Muy bien, gracias a Dios. la verdad que sí. Seguramente la próxima vez será en el estudio y ahí estaremos abordando todos estos temas. El tema de la inflación, bueno, estamos a ya días del comicio electoral con mucho problema, con precios congelados, con las farmacéuticas que se vinieron a retroceder los precios. Pero, ¿qué opinás vos sobre el tema de la inflación? ¿Cuáles serían algunos de los motivos que pueden dar origen a esto y que no se le encuentra la solución? La verdad que es un tema opinado y hay muchas alternativas de análisis. Hay gente que sostiene que la única causa de la inflación es monetaria y bueno, vaya si esta causa puede ser tangible en nuestro país en virtud de lo que fue la emisión importantísima del año pasado y la que vamos llevando en el corriente año 2021. Otros dicen que la emisión monetaria no genera inflación, sino que es un tema de carencia de oferta. Lo cierto, lo concreto, que yo introduciría un tercer aspecto que viene dado por el impacto que tiene la aplicación de ciertos impuestos nocivos a la generación de la inflación. Vos sabés que los impuestos indirectos, centralmente no tan solo el IVA o impuestos internos, sino también aquellos impuestos que cobran las haciendas locales, entonces las provincias y los municipios, generan el efecto piramidación, es decir, que cada una de las etapas de la producción de un determinado bien le va cargando estos gravámenes, lo que genera inexorablemente un incremento en los precios. Evidentemente, la voracidad fiscal, las asimetrías, la anarquía que tenemos hoy en materia de generación de gravámenes desde el punto de vista local, también coadyuva a la generación de la inflación creciente que estamos teniendo, y ninguna de las medidas que se están adoptando, bueno, apuntan a la reducción, por lo menos en el corto plazo, a mi juicio. Sí, evidentemente la carga tributaria, yo escuchaba días pasados con un ejemplo que estaban dando con el tema de los pasajes de avión, ¿no? Lo que representaba, alguien decía, me compré un pasaje y con ese mismo pasaje estoy pagando al Estado que no viaja conmigo, pero que sí lo tengo que abonar. O sea, la carga es realmente muy fuerte. Pues imagínate, yo siempre doy el ejemplo de cuando vas a cargar nafta. Vos cargar nafta, más allá de que pueda entenderse hoy que el precio está fuera de mercado, y si tenés, poner un tanque de nafta de 60 litros, estás metiendo en el tanque alrededor de, no sé, entre 6.000 y 7.000 pesos. Si uno repara en el detalle de la factura, vos podés reparar que más del 50% es impuesto a los combustibles, impuesto al valor agregado, el impacto de las diferentes, como decía, cadenas de la comercialización que le aplican impuestos locales o tasas. Evidentemente, el hecho de consumir nos obliga a los ciudadanos a estar continuamente pagando impuestos, y en consecuencia yo podría conjeturar que si hubiera una baja de impuestos, pues entonces habría en este punto una reducción en el componente inflacionario. Ahora bien, yo no soy de los detractores absolutos de la imposición, es decir, no estoy en contra de que se cobren impuestos, porque es la única manera genuina de financiar el gasto. Tenemos en los últimos 4 años ejemplos de cómo
el financiamiento anómalo del gasto público genera externalidades no deseables. Es decir, si vos te vas al 2018-2019, centralmente nos hemos financiado como Estado fundamentalmente por crédito externo. En aquel momento el gobierno del presidente Macri intentó reducir hasta 3 puntos la presión fiscal del PBI, y eso evidentemente trajo consecuencias no deseables. Este gobierno en los últimos 2 años, por la pandemia, por todas las cuestiones, por todos conocidos, bueno, se redujo la presión, si ustedes quieren, sobre los contribuyentes, y centralmente se financió el gasto público vía emisión monetaria. Evidentemente no es sano, no es una buena decisión. Siempre cobrar impuestos es una buena alternativa para financiar el gasto público. Lo que pasa es que hoy la presión fiscal se ha desmadrado, no tan solo en función a la importante carga fiscal que asumen los contribuyentes, sino en función a la gran cantidad de gastos que ha tomado el Estado a su cargo, y en consecuencia el gasto público es infinanciable en función a los recursos que hoy el Estado puede, a los cuales el Estado puede acceder. Así estamos ya tocando fin de año, ¿no? ¿Cuáles serían un poco lo que se logró este año en materia impositiva? ¿Qué pasó con ganancias? ¿Qué pasó con bienes personales durante este año, donde el Congreso tuvo allí una labor intensa? Vos sabés que hoy recibí de la editorial RPAR, donde siempre los contadores nos remitimos. Uno cuando da clase trata de tener el texto ordenado de las leyes en un cuadernillo a efecto de no tener que estar bajando de internet y demás. Y hoy RPAR me mandó la separata actualizada, en virtud de que la ley de impuesto a las ganancias en lo que va del año tuvo 3 modificaciones que impactan directamente sobre la determinación del impuesto. En primer lugar, yo daría cuenta de lo más importante, que fue la 27617 del mes de abril, que modificó radicalmente la metodología de liquidación del impuesto para los asalariados, fijándose parámetros primero de 150.000 y después de 175.000, solo a partir de los cuales los asalariados pasan a estar alcanzados por el impuesto. Muy criticable desde el punto de vista de la metodología adoptada, porque cuando el individuo queda fuera de este parámetro no tiene ningún beneficio. Muy aceptable en función a que más de 1.200.000 asalariados dejaron de pagar el impuesto. La segunda modificación viene dada porque a partir del periodo fiscal en curso, los intereses de los plazos fijos con cláusula de ajuste en pesos dejan de pagar impuesto a las ganancias para las personas humanas. Y también van a dejar de pagar el impuesto sobre los bienes personales, las obligaciones negociables, inversiones en fondos comunes de inversión cerrados y otras metodologías de captación de fondos definidas por el Banco Central. Evidentemente hay una idea muy concreta, tendiente a evitar que el inversor se vaya al dólar y que invierta en pesos. Bueno, es cuestión que no siempre se logra. Y finalmente, otra reforma, la 27630 del mes de junio, que modifica la metodología de liquidación de impuestos de las empresas. Para este año estaba previsto que todo el mundo vaya a pagar el 25% de impuestos. Ahora se creó una tablita con alícuotas que van entre el 25 y el 35%. Esto para una empresa grande es un golpe de gracia, porque las estimaciones estaban dadas en una tasa del 25 y muy probablemente vaya a tener el empresario, la corporación, pagar una tasa del 35 o 10 puntos más. Esto evidentemente no le hace bien al principio de certeza, y obviamente puedo afirmar también que espanta inversiones externas, en virtud de que vamos a contramano de lo que se pretendió hacer hace 4 años con la reforma del 2017. Marcelo, ¿qué va a pasar con el impuesto a la riqueza? Yo creo que no están dadas las condiciones
para que haya una segunda versión de este impuesto para el periodo fiscal 2021. Lo que sí creo, y esto lo digo contundentemente porque todavía estamos llevando adelante asesoramiento a personas humanas que están alcanzadas y bueno, están buscando alternativas de litigio o eventualmente buscando un plan de pago que le permita pagar. Yo creo que en el mediano plazo, para todos aquellos que tenían que pagar el impuesto y no lo hicieron, se les va a venir la noche porque el fisco va a ir con todo para intentar cobrar. Ya hay versiones que dan cuenta de inicio de procesos determinativos, de denuncias penales y en algunas regionales ya están evaluando la alternativa de iniciar allanamientos para aquellos que tengan que pagar y no lo han hecho. En todos los casos la sugerencia es que en el marco del proceso fiscalizatorio presentar la documentación de soporte, esgrimir ante la fiscalización que bueno, la falta de un plan de pagos hace que el contribuyente se haya demorado en el pago correspondiente. Lo cierto, lo concreto, es que de algunas sentencias que han emanado recientemente de la Corte, yo creo que va a ser muy complejo, muy difícil que la Corte dé finalmente la derecha al contribuyente en el sentido de que esto es un impuesto que tenga de tintes de confiscatoriedad, fundamentalmente por la situación tan compleja que está sobrellevando la economía. En resumen, yo digo, aquel que sabe que tiene que pagar porque recibió el proceso fiscalizatorio, que se ponga derecho, que presente la documentación pertinente a efectos de evitar males mayores, y cuidado con aquel que tal vez no le daba para pagar presumiblemente en función a sus bienes del 2019, pero que cuando presentó bienes personales del 2020, es probable que sus bienes superen los 200 millones de pesos. Cuidado porque en esa hipótesis yo entiendo que el fisco le va a reclamar el aporte solidario, atento a que el hecho imponible se generó el 18 de diciembre, fecha muy cercana al 31 de diciembre. En consecuencia, yo creo que para el periodo donde se aplicó, el tema todavía está abierto y seguramente más contribuyentes serán obligados a pagar el impuesto. La última, Marcelo. ¿Argentina tendrá alguna vez una reforma impositiva como merece un país serio? Hoy estábamos almorzando con dos colegas, éramos tres, cuando los contadores se reúnen en general hablan de impuestos, más allá de evitar hacerlo o tener un momento de distensión, y el tema de análisis era casualmente que vos estás sosteniendo. El problema radica, Horacio, en definir quién tiene que pagar impuestos, quién asume la carga fiscal, y esto viene de la mano de la definición de capacidad contributiva, que es una valoración política que toma el gobernante. Lo que nos pasa en Argentina es que cada cambio de gobierno modifica el paradigma de financiamiento del Estado. Entonces, pasamos de una reforma del 17 tendiente a reducir impuestos para que vengan lluvias de inversiones a 2 años más tarde hacer exactamente todo lo contrario, aumentar la carga fiscal bajo la hipótesis de que es el Estado el que promueve el desarrollo de la economía y en consecuencia hay que aumentar impuestos para financiarlo. Yo entiendo que en primer lugar lo que hay que hacer es modificar el estándar de cuáles son los impuestos que graban mayormente, que son los más fáciles de recaudar, pero son los más nocivos porque generan inflación y generan inequidades. Un IVA al 21% es demasiado elevado, un impuesto a los ingresos brutos que en muchas jurisdicciones puede llegar hasta el 7-8% es demasiado elevado, y la asimetría y la anarquía fiscal que vivimos con los regímenes de recaudación provincial, eso hay que atacarlo de alguna manera y evaluar de qué forma las provincias vayan a reducir su gasto público y se empiecen a financiar de otra manera. Es muy difícil, es muy controvertido, la autonomía provincial conspira contra esta decisión, pero si seguimos incrementando los gastos incesantemente y seguimos, digamos, no manejando adecuadamente el cóctel de impuestos, realmente esto no tiene ningún lineamiento
para el cumplimiento de ningún objetivo y esto realmente es muy riesgoso. Marcelo, agradecido por estos minutos, una excelente semana. Bueno, muchas gracias Horacio, un abrazo grande y espero que nos veamos pronto en el estudio, así podemos darnos un abrazo que hace tanto que no te veo. Así va a ser seguramente. Marcelo Rodríguez, director del estudio MR Consultores, hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con la vida misma, con lo que nos pasa a los argentinos en materia de tributos, de contribuciones, de inflación, bueno, el accionar de todos los días, desde la empresa hasta lo personal. Ya volvemos.